Hola, bienvenidos a Contrapunto Explica, en donde con peras y manzanas explico temas relacionados con lo económico y lo financiero. Y hoy vamos a hablar de burbujas financieras, ¿no? Es un tema que me encanta, que me gusta mucho y que no había tocado hasta ahorita. Creo que estaba bastante overdue hablar de ellos, entonces, bueno, vamos a platicar de burbujas financieras. Primero, bueno, déjenles comparto pantalla. Primero, ver qué es una burbuja financiera, ¿no? La definición de burbuja financiera, la clásica, es cuando el precio de un activo cuando el precio de un activo, un sector o todo un mercado excede de manera significativa su valor fundamental, ¿no? El problema con esta definición es de dos tipos, ¿no? Y tiene mucho margen de discrecionalidad. Primero es cuánto es de manera significativa, no 5%, 10%, no es una respuesta relativa, ¿no? Y va a estar en función de la euforia, no, esta definición no te dice cuánto es, ese significativamente cuánto es lo que se está separando de su valor fundamental. Y el segundo es cuál es su valor fundamental, cuál es el valor fundamental del activo, ¿no? Eh, podemos, a ver, hay varios métodos para conseguir el valor fundamental del activo, descontando flujos, ya sea flujos de efectivo o dividendos, o viendo el nivel de tasas, o más complicadas, ¿no? ¿Cuál es el valor fundamental del Bitcoin, ¿no? Entonces tienes que buscar acercamientos holísticos para ver cuál es el verdadero valor fundamental. Y entonces pues, tienes un problema, realmente no conoces el valor fundamental de un activo, ¿no? Dependiendo del método que utilices, es el valor al que vas a llegar. Y por otro lado tienes qué tanto es de manera significativa, ¿no? Ya, si ya está arriba del 5% del valor fundamental que tú le asignaste, eso ya es suficiente para decir que estamos en una burbuja, que está sobrevaluada, no lo sé, 10%, 15, 20, 50, 100, quién sabe, ¿no? Entonces, es un problema esta definición. Me gusta más esta definición de Robert Schiller, ¿no? Que la pone en Exuberancia Irracional, en un libro que ya recomendé, se los dejo al final de este capítulo, fue la recomendación 27, si mi memoria no me falla. Y pues bueno, sale, en este libro sale esta definición y dice y leo, porque no me lo sé de memoria, que una burbuja es un evento en la que las noticias sobre aumentos de precio, primero vemos aquí noticias sobre aumentos de precio, estimulan el entusiasmo de los inversores que se propaga por contagio psicológico de persona a persona, amplificando en el proceso historias que podrían justificar el aumento de precios y atraer a una clase cada vez mayor de inversionistas, quienes, a pesar de las dudas sobre el valor real de la inversión, se sienten atraídos hacia ellas en parte por envidia del éxito de los otros y por la emoción de apostar. Entonces, si se fijan, tampoco Schiller dice 5% arriba de su valor fundamental, 10%, sí usa términos como valor fundamental, sí usa términos como aumento de precios, como valor real, ¿no? Pero también le mete un componente psicológico bien importante, ¿no? Un componente de contagio psicológico, de historias, de narrativas, de envidia, de apostar, ¿no? Son componentes bien importantes, componentes psicológicos de la economía conductual que sí importan y que sí han sido o que son relevantes en una burbuja, ¿no? Entonces, a ver, ejemplo de burbujas financieras, ¿no? Vemos, hay de todo tipo, ¿no? La primera o una de las más sonadas fue la de los tulipanes. Luego tienes el del South Sea Company, o el de Mississippi, o el de Mississippi Company también en Francia, se dieron prácticamente en paralelo. La del South Sea Company fue en Inglaterra, la del Mississippi fue en Francia. La de los ferrocarriles en Estados Unidos, Dow Jones, Nifty 50, ¿no? 50 acciones en los 70s. La de los japoneses en el 86, después del Plaza Accord. Aquí ya hemos hablado varias veces del Plaza Accord. Luego tienes las de la burbuja.com, la del real estate en Estados Unidos. Entonces, bueno, si se fijan, ahí, o sea, cualquier activo puede entrar en burbuja, ¿no? Desde los tulipanes, un activo físico, a acciones de compañías, a real estate, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho,
Kindleberger, que también se lo recomendé, un libro de Kindleberger, Manía, Panics and Crashes, también se los dejo al final de este capítulo. Él en su libro ha identificado alrededor de 40 burbujas de 1618 a 2010. No, yo creo que pues, en los últimos años ha habido un par de burbujas, habría que incluir esas dos, entonces ya hay como 42 burbujas que se han identificado desde 1618. Entonces, bueno, funciona en cualquier tipo de activo, ¿no? Y hay varios modelos para describir una burbuja. Este es uno de los más comunes, ¿no? La anatomía de una burbuja es un método teórico. Como buen método teórico no siempre se ajusta a la realidad, pero muchas veces se cumple, digamos que la forma en la que se va dibujando pues sí, este action price o esta forma en la que los activos se mueven, ¿no? Empieza con una parte como más callada, empieza a levantarse, empieza la gente a darse cuenta, ¿no? Hay una especie de bajada, un primer sell-off, ¿no? Una primera venta, y después empieza a volverse más mainstream, ¿no? La mayoría de la gente empieza a saber de ellos, empieza a haber media attention, o sea, atención de los medios, entusiasmo, greed, ¿no? La gente quiere más, quiere más. Después empieza a haber una especie de delusion, que es pues sí, una especie de detachment de la realidad, los fundamentales ya no necesariamente importan, hasta llegar a, pues estamos viendo un nuevo paradigma, ¿no? Generalmente es una subida importante, es la parte maníaca de la burbuja. Después hay una caída importante, ¿no? Regresa a su normal. Generalmente esta caída se justifica diciendo que es un ajuste normal en los precios, pero pues que las cosas van a seguir subiendo porque pues es un nuevo paradigma. Y después de ese regreso a lo normal, empieza una caída importante en donde hay miedo, capitulación y llega otra vez a la tendencia natural del crecimiento de los precios. Generalmente, bueno, ahorita vamos a ver, pero generalmente esta parte, la caída tiende a ser mucho más rápida que la subida porque generalmente a estos máximos históricos se llega de manera apalancada, es decir, se llega con deuda, ¿no? Y en el momento en que empieza a haber pérdidas, malas apalancamiento, las pérdidas se potencializan y eso hace que la gente tienda a vender más rápido. ¿No? Pongo como ejemplo la burbuja.com, ¿no? Entonces vemos aquí el modelo que les acabo de platicar y vemos cómo se comportó el Nasdaq en la burbuja.com y vemos que se parece al modelo, ¿no? Vemos un take-off inicial, vemos una primera caída, como la que vemos aquí, después vemos toda la parte de manía de la burbuja, en donde sube, 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 hay entusiasmo, nuevo paradigma, hay una caída, ¿no? En este que le llaman el bull trap, regresa un poco a la normal y después una caída importante hacia adelante, ¿no? Prácticamente la burbuja.com es la burbuja arquetípica, ¿no? Que sí se ajusta a este modelo y que por lo tanto pues nos sirve mucho de ejemplos para ver cómo es que se comporta este modelo de burbuja, o esta forma típica de burbuja, ¿no? Hay otro modelo que es el modelo de Minsky para burbujas, es un modelo un poco más simplificado, en donde pues, todo empieza con un desplazamiento, ¿no? Hay una nueva tecnología que va a cambiar la forma en la que vemos el mundo, ¿no? Lo vimos, por ejemplo, en la burbuja del 2020 y 21 con blockchain. El blockchain va a servir para todo, Bitcoin, etcétera, etcétera. Va a cambiar la forma en la que vemos el mundo. Ya no va a haber, ya no va a haber, digamos, pues sí, otras, digo, perdón, ya no va a haber abogados, ya no va a haber necesidad de notarios, etcétera, etcétera, ¿no? Después tienes el auge, ¿no? Los precios empiezan a subir, ¿no? Mucha cobertura mediática, hay FOMO, ¿no? Esto es justamente la parte maníaca de la burbuja, la parte en donde todo el mundo quiere entrar, el fear of missing out. Generalmente esta parte viene, o sea, se incluyen ideas como oportunidades que se dan en una generación, ¿no? Ese tipo de frases se dan en en esta fase. Después viene la euforia, ¿no? Los precios suben como espuma,
las valuaciones dejan de importar, ¿no? Como esto es algo nuevo, entonces, ¿qué más da el price to earnings o el price to book o lo que sea que utilices para valorar una empresa? No importa porque esta vez es diferente, esto que estamos viendo ahorita es distinto. Después viene un poco la angustia, ¿no? En donde el smart money empieza a tomar utilidad. La etapa que va de euforia a la toma de utilidades puede durar muchísimo, ¿no? Este es un momento, o sea, esta etapa que va de aquí a acá es un momento de alta irracionalidad, entonces puede durar más de lo que pues, teóricamente debería durar. ¿Por qué? Porque la irracionalidad es difícil modelarla de manera teórica. Y después viene el pánico, ¿no? El pánico, la burbuja se desinfla mucho más rápido de lo que tardó en inflarse. Hay catalizadores variados, ahorita vamos a ver uno de ellos, pero catalizadores variados que hacen que la burbuja se pinche. Eh, y generalmente se da porque el inversionista se apalanca, ¿no? Lo que les decía antes, al endeudarse, pues los precios tienden más bien los rendimientos tienden a potencializarse, tanto para arriba como para abajo, y cuando pues, la burbuja cae, pues a la gente no le gusta las pérdidas, y entonces intentan salir más rápido, todo el mundo intenta salir por la misma puerta, y ahí es donde se hace el caos. No, y ahí es donde la burbuja pues, cae otra vez o el activo más bien cae otra vez a su tendencia natural de crecimiento. Catalizadores comunes de la burbuja, generalmente las condiciones financieras es una de ellas. Tasas bajas son oxígeno para la burbuja. ¿Por qué? Porque te permite un apalancamiento barato, ¿no? Generalmente pedir prestado a tasas bajas pues, es dinero barato para irlo a meter en algo que te está generando rendimientos atractivos y por lo tanto pues, es muy fácil echarle leña al fuego con apalancamiento. Cuando las condiciones financieras se vuelven restrictivas, las burbujas tienden a reventarse. ¿Por qué? Porque el apalancamiento se vuelve caro, ¿no? El dinero se vuelve caro, entonces el costo de oportunidad de pedir prestado para meterle esta cosa, pues se vuelve más complicado, ¿no? Y vemos aquí cómo la subida de tasas, ¿no? Han hecho que en muchas ocasiones las burbujas exploten, ¿no? Vemos aquí cuando la Fed empieza a subir tasas o los bancos empiezan a subir tasas, las burbujas siguen creciendo un poquito más después de esa subida de tasas, pero una vez que las tasas o las condiciones financieras llegan a momentos restrictivos, las burbujas tienden a desinflarse, ¿no? Lo vemos aquí. Llega un momento en donde las tasas ya son prohibitivas o muy altas y entonces pues, las burbujas se desinflan, ¿no? ¿Qué pasa cuando una burbuja explota? Y creo que esto es un misconception general de qué pasa cuando una burbuja explota. Una burbuja no trae el fin del activo, no significa el fin del activo. Que una burbuja explote no quiere decir que el activo deje o desaparezca, deje de existir, ¿no? Los tulipanes, la burbuja de los tulipanes explotó en febrero de 1637 y pues, seguimos teniendo tulipanes. El South Sea Company explotó en 1720 y la empresa se mantuvo funcionando y con acción cotizando hasta 1853, es decir, 130 años después de que la burbuja explotó. El Dow Jones explotó en 1929 y sigue habiendo Dow Jones. Nifty 50 explotó en 1973 y algunas de estas acciones, de estas 50 acciones, era Coca-Cola, Eli Lilly, GE, IBM, Johnson Johnson, McDonald's, Pfizer, Walmart, todas ellas siguen existiendo ahorita, ¿no? El hecho de que un activo suba demasiado de precio y después reviente, no quiere decir que va a dejar de existir. Va a haber muchas que sí, ¿no? El 90% de las empresas que estaban en la burbuja del punto com dejaron de existir. Pero por otro lado tienes Amazon, que participó en la burbuja del punto com y pues, es una de las empresas de mayor capitalización. Entonces, que explote una burbuja no necesariamente implica que, pues que las cosas van o que el activo va a desaparecer, ¿no? Burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, 2006, sigue habiendo un mercado inmobiliario, siguen existiendo casas, ¿no? Eso no quiere decir que el mercado inmobiliario ya no exista, ¿no? Entonces, es un misconception común hablar de cómo al explotar una burbuja, pues el activo desaparece, ¿no? Puede desaparecer, pero no es una regla. Entonces, bueno, eso es como una embarradita de burbujas. La verdad es que hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que decir al respecto. Les dejo dos libros de los que ya habíamos hablado antes, ¿no? Exuberancia Irracional y Manías, Panics and Crashes.
Y pues nada, espero que les haya gustado esta introducción. Vamos a seguir hablando. Más adelante vamos a tener capítulos explicando cada una de esas burbujas. Creo que va a estar bien interesante. Creo que con esto abrimos un poco la sección de burbujas de contrapunto. Y pues nada, suscríbanse para no perderse ninguno de esos capítulos que viene. Denle like, compártanlo y sin más, nos escuchamos el siguiente jueves. Saludos.